Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Abrir toda la Biblia, programa 490. Estaba mirando 490. Por la gracia de Dios y para que la palabra del Señor corra y sea conocida y sea leída lo más profundamente posible. Después de haber estado bastante tiempo con el Antiguo Testamento, tuve necesidad de volver a Evangelios y con algo que creo que hasta ahora no habíamos hecho. Y es fijar la mirada en Jesús en determinadas cosas, ¿sí? Por eso le pusimos de título Gestos y actitudes de Jesús, ¿sí? O sea, como si tuviéramos una cámara, mirarlo a él, poner ahí fija en él y ver cómo reacciona, qué hace, qué dice. La mayor parte, por supuesto, de lo que vamos a encontrar son cosas que ha dicho, pero que nos muestran, nos revelan su manera de reaccionar, su manera de enfrentar, en muchísimas situaciones diferentes. Aquí estamos, gestos y actitudes de Jesús. Vamos a ver hasta dónde nos dé la comprensión, el entendimiento o la mirada, pero algo que insistimos siempre es que podamos tener una mirada en la palabra lo más profunda posible. Y en este caso, siendo Jesús, lo que hice fue recorrer. Primero pensaba en buscar episodios que me acordara de alguna frase o de alguna situación, pero después digo, bueno, primero vamos a empezar con Mateo, que fue uno de sus apóstoles. O sea, ¿cómo podemos tener nosotros estas palabras, estos gestos? El tratar en realidad de interpretar determinadas palabras, ¿no? Pero primero Mateo, que fue su discípulo, que no me acordaba bien, pero en el capítulo 9 de Mateo recién aparece el llamado, de manera que él tuvo que completar todo lo otro que contó de la vida de Jesús, pero seguramente estuvo al lado de él, desde ese momento hasta el final. Entonces puede él o sea, no es que sean más veraces su relato, porque los otros relatos también lo son y estamos seguros de eso, pero por ahí podemos encontrar alguna mirada particular que, bueno, que nos llene de la persona del Jesús hombre, que fue Dios encarnado, que vino con todo el poder de Dios, pero a la vez con todas las características y con toda la humanidad del ser que Dios había creado. Así que vamos a tratar de bucear lo mejor que podamos en este tiempo que tenemos. Me encontré en Mateo que el primer encuentro donde hay alguna palabra, algún elemento, era justamente con Satanás, las tentaciones de Satanás. Entonces digo, bueno, vamos a ver qué palabra. Uno muchas veces conoce el contenido de lo que la Biblia dice, ¿no? Pero cuando uno va como a escudriñarlo, ¿no? A escrutarlo más al fondo, o lo mira con una mirada determinada. En este momento, ¿cómo eran las reacciones de Jesús? Cuando el diablo en esos días de tentación le habla de algo que era seguramente muy fuerte para él, que era el hambre en ese momento, después de 40 días, la respuesta de Jesús es: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te contesta con la palabra. Y lo hemos recibido en el Evangelio, por ejemplo, con una como muy estricta, ¿no? Muy bien, después lo otro, el diablo le ofrece que se tire del templo para que muestre su poder. O sea, este análisis que podemos hacer de las tentaciones es tremendo, ¿no? Las maneras que el diablo, tanto a Jesús como a cualquier otro, le toca los puntos débiles.
cuando le propone que demuestre su poder, él le dice, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Aparte de ser una palabra, está dando un lugar a Dios así preponderante para que el diablo lo escuche. En el tercero, donde ya le ofrece todo lo máximo que la ambición de un humano podría desear, ahí salta, el hombre, digamos, y toma autoridad. Vete, Satanás. ¿Sí? Esa palabra tiene toda la autoridad de Jesús y nos enseña también cómo tenemos que responder frente a las tentaciones. Y vuelve a decirle, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. 3 citas de Deuteronomio, por lo cual volvemos a pensar que Jesús conocía la Biblia, pero no porque era Dios. Conocía la Biblia porque la debe haber leído y le habrá sido leído en su hogar desde chiquito. Porque ese Jesús que apenas vimos un atisbo a los 12 años discutiendo con los doctores de la ley, es porque conocía perfectamente la palabra. Y la palabra le sirvió en esos momentos. Bueno, seguimos. 8.5, vamos a ver el capítulo 8. No puse señaladores porque eran tantos que se me iban a perder. Todo lo anterior, fijémonos, todas las palabras de Jesús que hay son sobre todo el Sermón del Monte. Así que recién hay algún encuentro personal, que eso es lo que busqué. Es decir, encuentros con personas. Primero, 8.5. Eso es uno de los textos que más me han impresionado. Cuando el leproso humilde, porque los leprosos eran seres humildes por su situación, porque esos sí que eran discriminados, a esos sí que nadie los quería y les escapaba. Y le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué hizo Jesús? Extendió la mano y tocó al hombre. Y le dijo, sí quiero, queda limpio. ¿Sí? A veces cuando leemos las palabras de Jesús al hacer un milagro, una sanidad, volver en sí a alguien, nos parece, no sé, pero podemos tomarlo como de estampitas, ¿no? Como una fotito así de esas de las estampitas antiguas. No, Jesús tocó al leproso y como el hombre le había dicho, si quieres, ¿sí? Él podía haberle dicho, queda limpio, era el milagro. No, le dijo, sí quiero. Y lo estaba tocando. Esto es impresionante. Esto es del gesto de Jesús que me resulta más impactante de todos. 8.10. El 8.10 no es una palabra, porque lo que marqué es que venía acá al entrar el centurión pidiéndole ayuda por el siervo, era, ¿no es cierto? Sí, por el siervo que le dijo, no hace falta que vengas a mi casa, todo eso. Lo que acá nos dice Mateo es, Jesús se asombró. Al oír esto, escuchando lo que el hombre le decía para decir, vos tenés autoridad, yo te la reconozco, y como yo mando a los soldados, vos podés mandarlo. Y es lo que hizo Jesús finalmente. Jesús se asombró, ¿sí? O sea, vio una actitud y muchas veces le pasó lo mismo a Jesús cuando habló con personas que no eran israelitas o que eran de otro lugar cercano. En este caso un centurión podría ser un centurión romano, ¿no? Jesús se asombró y dijo, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. O sea, esto me ha ido mostrando cómo todas las palabras y gestos de Jesús no eran automáticos, ¿no? Del Dios hombre que había venido para hacer grandes obras, ¿no? Era alguien que estaba lleno de la actitud de ver la obra de Dios y lo que pasaba alrededor de lo que él era y de lo que él iba a hacer. En este caso, ese centurión que le habló también con mucha humildad y le reconoció la autoridad, hizo que él se asombre, ¿sí? Se quedó pensando y lo compartió
el hecho de tener fe no siendo israelita. En el mismo capítulo encontré también una palabrita, ¿se acuerdan de esos 3 relatos de personas que se acercaron queriendo seguir a Jesús y Jesús les puso trabas, ¿no? Pero de ellas la que más me impacta es cuando uno le dijo a un maestro de la ley, maestro, te seguiré a donde quiera, ¿no? Es decisión. Y Jesús le contestó, primero con ejemplo de animales. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. Está claro, eso lo entendemos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Creo que es la única vez que tenemos así una declaración en boca de Jesús diciendo no tengo casa, no tengo dónde estar, y lo hemos visto que estaba en casas de Pedro, de los amigos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Por supuesto que el significado de esto era al otro plantearle, a ver, ¿a qué misión estás dispuesto a tomar? ¿A quién vas a seguir? Pero está contando algo propio de su vida, de su situación. 8:20, no, 9:2, las palabras con las que dice que unos hombres le llevaron el paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús, la fe de ellos, ¿sí? Eso muchas veces está en el relato de los evangelios. No es que Jesús era un robot automático que hacía milagros. No. Miró amigos trayendo al paralítico y ¿qué es lo que le dijo? ¿Se acuerdan que este es el que le dijo primero tus pecados y después le dijo levántate y anda? Porque estaba queriendo que todos los de alrededor que iban a enjuiciarlo por lo que estaba haciendo o que estaban queriendo saber, a ver, quién era, dice, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico. Pero por eso digo que antes de decir la orden esa que iba a provocar ahí un pequeño revuelo, le dijo, ánimo, hijo. Y no es la única vez que Jesús dio una palabra de ánimo, de fuerza. La verdad, nunca me había dado cuenta. Esta búsqueda así de pensar, de gestos, de actitud de Jesús, me ha hecho mirar de una manera distinta. Por eso que la palabra de Dios nunca se acaba de leer. Siempre vamos a encontrar rasgos, miradas y palabras que nos ayuden a nosotros. 9:22. En ese mismo capítulo aparece la mujer con hemorragias, ese caso terrible, ¿no? Terrible para ella, que se puso en evidencia, bueno, todo eso. Cuando Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo, ¿sí? Ya Jesús había dicho algo no, después dijo, y no está muy contado, no hay muchos detalles. Ahora me doy cuenta que el relato de Mateo está basado en la mujer, ¿sí? Porque no dice nada de eso de alguien me ha tocado, que dijo Jesús. ¿Pero qué le dijo Jesús? Ánimo, hija. Si me hubieran preguntado qué le dijo Jesús, hubiera dicho, tu fe te ha salvado. No, pero primero le dijo, ánimo, hija. Primero reconoció que más que la enfermedad había ahí una persona destruida por la situación, ¿sí? de su enfermedad, pero el Señor lo que dice es ánimo primero y después hacer milagro. 2:28, sigue mucho en este capítulo 9. 28, a ver dónde lo tengo, ciegos, ahí está, 2 ciegos. No sé si este mismo relato, creo que no está en otro evangelio, no tiene ninguna cita ahí de que 2 ciegos juntos se hallan. Ciegos que le dijeron, ten compasión de nosotros, hijo de David. Es interesante también la manera con que la gente que venía a buscar un milagro lo hizo de una manera especial y por eso el escritor, como en este caso Mateo,
ya a esta altura había pasado el llamamiento de Mateo, está en este mismo capítulo 9. Y entonces le piden a Jesús y Jesús, ¿qué les dijo? ¿Creen que puedo sanarlos? Pareciera una actitud de Jesús, de humildad, pero creo que más que nada era para tocarlos a ellos y ver si realmente no eran pedigüeños del milagrero que estaba ahí, sino que eran quienes tenían fe en Jesús. O sea, apuntaba a tocar la verdad de sus pensamientos, sentimientos. Sí, Señor. Y entonces ahí contestó de una manera muy especial. No le digo tu fe te ha salvado. Le dijo, se hará con ustedes conforme a su fe. O sea, marcó que lo que había sucedido era por su poder, sí, pero era porque habían realmente tenido fe. Es muy interesante pensar en eso. Jesús sanaba a cantidades de personas y debe haber habido todo tipo de expectativa en aquellos que estaban buscando un milagro, ¿sí? Por eso los pequeños relatos que tenemos nos muestran algunos detalles, como eso que Jesús los confrontó y les dijo, ¿ustedes están seguros que es a mí que tienen que venir a pedirme? Muy bien, 9:28. Vamos a capítulo 12. Capítulo 12 al final. 12:49. Uy, este es uno de esos difíciles pasajes para aquellos que tienen una mirada crítica hacia Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estaba con un grupo y que llegaron la madre y los hermanos, se quedaron afuera, que mandaron decir que viniera, que saliera posiblemente, que querían hablar con él? Y entonces acá el crítico podía decir, pero qué desatento, desamorado con su mamá y sus hermanos que venían a hablar con él. Pero como hacía Jesús siempre, él tenía una mirada superior a eso, que creo cuando leímos algunos evangelios lo habíamos comentado, ¿no? No es que Jesús después no salió a hablar con ellos, con ellos y a recibirlos, pero lo que Jesús quería hacer una enseñanza. Y hoy también con esta búsqueda me di cuenta de algo más. Jesús hizo una pregunta retórica, ¿no? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Porque él quería dar a esa gente que estaba ahí con él. No sé si en este evangelio, hay otro evangelio que dice que estaban sentados. Y entonces él quiso dar una enseñanza que, como todo, fuera para la posteridad. Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y me di cuenta con esta búsqueda así, que lo que estaba diciendo, esto es lo que va a hacer la iglesia, ¿sí? La iglesia, la familia, y acá está la familia, ¿sí? La iglesia es una familia en la medida en que son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Y él no es que rechazó a su familia, pero en ese momento les dio el valor a esos hermanos que estaban ahí, que supieron que él no quería parar de enseñarles en ese momento, pero además que los consideró familia. No habló de discípulos, no habló de seguidores, eran la familia. Bien, 13, no hay nada en 13, 14, porque en 13 empiezan las parábolas, así que acá tenemos 14, 16. 14 y 16 encontré una frase también. Jesús alimenta a los 5.000, ¿sí? No vamos a ver el milagro. Solamente cuando ya es tarde, Señor, despide a la gente. ¿Qué le dijo? Cualquiera, empezando por mí, diría, les dijo, denle ustedes de comer. No, antes de eso les dijo, no tienen que irse.
Y esto es fantástico, porque por supuesto que lo que valió es que le dieran de comer, pero les estaba marcando a sus discípulos, y acá ahora estoy sacando todas las cosas para una iglesia, ¿no? Para la iglesia con mayúscula. Y dice, no tiene que irse la gente necesitada, hay que ayudarla. Es decir, les dio una lección tremenda, lo hizo más de una vez, pero esa frase no tienen que irse, me parece que como la otra es muy importante, no la hemos descubierto. No tiene que irse la gente que se acerca a la iglesia del Señor, a la familia del Señor, sin que reciba lo que necesita. Muy bien, a ver, 14, 27. Acá tenemos cuando Jesús camina. También vamos a buscar la palabra, ¿eh? Cuando camina sobre el agua. Tengo marcado que los discípulos cuando lo vieron, no era por la tormenta, no, acá no había. Sí, dice que estaba la tormenta, pero dice, al ver a Jesús caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Por el tema que, como siempre se piensa mal, ¿no? No es un milagro del Señor, no, que era un fantasma. Y entonces, ¿qué les dijo Jesús? Cálmense. Y me quedé acá parada, cálmense, soy yo. Y les dijo, no tengan miedo. Cuando decía antes, ten ánimo, también decía cálmense. O sea, Jesús estaba y está atento a las necesidades emocionales, a cuando uno necesita calma para enfrentar lo que venía. Ahí está en este pasaje de Mateo 14, que Pedro, el apurado, el entusiasta, quiso ir también y ya sabemos que eh, se hundió cuando tuvo miedo. Podía haber hecho la travesía de su vida, pero no pudo. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar a Pedro? Pero lo que me di cuenta que a los miedosos de adentro de la barca les dijo, cálmense. A Pedro lo retó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Saben qué se me dio por pensar? Que Jesús hubiera deseado que Pedro lo lograra y que caminara ese poco espacio seguramente para poder llegar a la barca. Entonces, quizás estamos interpretando, pero no le dijo, bueno, no importa, otra vez será, ¿no? Yo creo que Jesús, y ahora lo vamos a ver más adelante, siempre le exigió a Pedro. Le exigió porque de Pedro esperaba mucho, él tenía mucho que hacer y Jesús tenía que trabajar sobre su espíritu y su mente. Y por eso le dijo hombre de poca fe. Bueno, 15, 26 al 28, otro caso de la mujer cananea. Ese fue otro de los pasajes que son para los críticos, ¿no? Que digan cuando le dijo que él le dijo a ella, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, la estaba rechazando, la estaba discriminando. Eso era para la platea, ¿no? Toda esa actitud, porque Jesús tenía otro fin adentro de su cabeza. Eh, y después de eso insistió, no está bien quitarles el pan a los judíos y echárselo a los perros. Acordémonos que perros eran los extranjeros, ¿no? No era un insulto. Y ella tuvo más humildad, porque la mujer estaba desesperada, dijo, sí, pero los perros comen las migajas. Y ahí Jesús se sacó esa actitud así aparentemente de rechazo para marcar lo que él siempre quería marcar, sobre todo delante de la multitud. Mujer, qué grande es tu fe. Y ahí le dijo que se cumpla lo que quieras. Y desde ese momento quedó sana su hija. Qué grande es tu fe. Y vamos viendo cuántas veces Jesús marcó o habló o puso en claro que a él era una cuestión de fe. Para que hubiera milagro era una cuestión de fe. Muy bien. En el 15:22
A ver, ¿dónde estamos? ¿O 15:22? No era este. 15:32, perdón. 15:32 es donde creo que es la primera vez, por lo menos en Mateo, que encontré cuando dice que llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente. ¿Eh? No lo había dicho en el otro milagro. Esta es la segunda vez que va a ser un milagro, pero lo que a Jesús lo movía era la compasión. Y aunque la tuviera, pero él la decía porque los discípulos tenían que aprender. En la otra vez le dijo, no, no tienen que irse. Ahora les dijo, siento compasión porque esta gente tiene hambre. Bien, 16, 17 encontré una palabra. Después de la gran declaración de Pedro. Ese día fue el día del Pedro arriba de en un escenario y después Pedro vapuleado. Pero está claro que Jesús lo formaba a Pedro. Cuando lo tenía que alabar, lo alababa. Pedro fue el único que cuando preguntó quiénes creen, dice la gente que soy yo, y no, cuando le dijo, ¿y ustedes quiénes creen? Fue Pedro, que abrió la boca primero y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo había entendido Pedro. ¿Y qué le dijo Jesús? Dichoso. Le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Ahí volvió a su comienzo, no le dijo Pedro, le dijo el nombre que le había puesto el Padre. Era Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre. Y ahí le dijo algo grandioso, que también me hizo pensar, pero claro, le dijo Simón porque le iba a decir, pero ahora tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Los cristianos de muchos años después tomaron este pasaje para decir que Jesús lo había nombrado Papa a Pedro. Nosotros vemos después en el desarrollo del libro de los Hechos que quien tuvo la gran labor fue Pablo. Pero la cosa es que cuando uno lo mira pensando en el comienzo de la iglesia, ¿quién fue el que dio el primer mensaje? El que enfrentó el tremendo momento de la venida del Espíritu Santo, que había que explicarlo a la multitud atónita que estaba, y el que diera ese mensaje extraordinario, el más perfecto y completo mensaje de evangelización, fue Pedro. De esa manera comenzaba la iglesia. De manera que por eso dijo Jesús, por eso le dijo eso tan grande, tan importante para él, para que se sintiera fortalecido, sería, porque él había podido decir, o sea, dijo la declaración de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y la tuvo en claro. Ahora, unos versículos después pareciera que esto se vino abajo, porque Jesús dice que comenzó a decirles lo que iba a pasar con él, que iba a tener que morir en manos de los judíos, etcétera, etcétera. Y entonces Pedro dice, lo llevó aparte a Jesús y comenzó a reprenderlo de ninguna manera, y le dijo, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¡Qué reacción de Jesús! Además que quería frenarlo a Pedro en esos impulsos, esas declaraciones impulsivas, estaba reconociendo que cuando él tenía que empezar a prepararse para ir hacia la cruz, Pedro venía como otro tentador. Por eso le dijo Satanás, lo estaba tentando a que fuera para atrás y a que tratara de escapar de la muerte. De manera que vemos un montón de actitudes, de palabras de Jesús que tenían siempre que ver con aquellos a los que estaba guiando, enseñando, predicando. A ver si podemos terminar, Mateo 17:5, viene la transfiguración y vamos a leer de la transfiguración
después de ese momento glorioso, aparece Moisés, Elías hablando con Jesús, los vestidos transfigurados, ¿no? Ahí empieza, por supuesto, Pedro, ¿no? Sí, ahí aparece lo que Pedro quería hacer, hagamos algo, hagamos 3 albergues, 3 tiendas, ¿no? Eh, y Jesús les dijo, dice que estaban los discípulos, se postraron aterrorizados cuando había ya pasado la visión. Y Jesús que les dijo, levántense, no tengan miedo. Podía haber dicho muchísimas otras cosas. Él mismo tenía que estar muy impactado por lo que había sucedido en ese momento, pero pensó en ellos y lo que hizo fue alentarlos, calmarlos, tratar de que se recuperaran. En el 20, 17, 20 hay otra palabra, cuando él baja del monte y había un muchacho endemoniado, les habla a ellos, ¿no? Y le dicen, ustedes tienen tan poca fe. ¿Eh? Y siempre ahí esas palabras, porque ellos fe tenían, si estaban con él, si lo conocían, pero a la hora de poder poner toda la fe para que haya un milagro que fuera como los que Jesús estaba haciendo, ahí tuvo que decirles, tienen tan poca fe. Tomémoslo lo que necesitamos. En el 21-14 tenemos una más y vamos a terminar acá. Lo de los niños, eso precioso. Cuando estaban, a ver, ¿dónde está 14? 21-14, acá está. ¿Qué era lo que pasaba? Que se acercaban, y se acercaban niños cantando, Sana el Hijo de David, y entonces les dicen, oyen lo que están diciendo todos los opuestos, y él les dice, claro que si no han leído nunca, en los labios de los pequeños y de los niños de pecho han puesto la perfecta alabanza. Él estaba reconociendo que el Salmo 8.2 se estaba cumpliendo ahí en ese momento. Bueno, tengo más y después vienen los otros evangelios, así que vamos a tratar de estar mirando la persona de Jesús con la forma en que se relacionaba, que sentía él, que hacía sentir a los otros también. Tan lindo de la mirada de los evangelios. Que Dios los bendiga, nos encontramos mañana.